muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Bien, gracias por compartir, gracias por seguirnos. Deje sus comentarios ahí, los constructivos, los tomamos, los negativos los leemos también, pero pues se les da la importancia que realmente se merece. Esto del juicio de Juan Orlando Hernández y esa sacudida en la clase política de Honduras, ¿qué repercusiones pueden tener? ¿Cuál es el papel que deben de jugar los fiscales, que para algunos analistas solo fueron a pasear allá y que se encuentran en el juicio? Hay algunos que parece que se está cambiando de discurso el hecho de juzgar hondureños. Ya aquí hemos escuchado ya desde Casa de Gobierno algunos ministros, actuales ministros, decir: hay que cambiar esto, no se puede estar juzgando a hondureños en el exterior, sino que hay que comenzarlos a juzgar en Honduras. Parece que se está cambiando un poquito el discurso, pero esto ya a tiempos debió haberse hecho, pero no se hace. No se hace porque aquí no nos damos cuenta de las investigaciones, sino que hasta que en el norte salen, nos damos cuenta de todo. Aunque aquí han estado con la boca cerrada, con los ojos tapados y con los oídos también. Cerrados los ojos. Esta tarde hemos invitado al abogado Lester Ramírez, analista, sobre este tema. La clase política. ¿Qué representa este juicio de Juan Orlando para la clase política en nuestro país y sus repercusiones? Buenas tardes, abogado. Gracias por compartir aquí en Analistas de la Noticia. Muchas gracias, Carlos, y muy buenas tardes a la audiencia de ICN. No, la verdad es que esto sí está siendo una fuerte sacudida, perdón, es decir, está realmente moviendo el tapete fuertemente. Sabemos de que cada día es una noticia nueva, cada día es un evento y un acontecimiento nuevo, cada día también es nombres nuevos que aparecen. Y esto, lo que estamos viendo en el corto plazo, es que los políticos, los partidos políticos, no pueden y no tienen la capacidad de reaccionar ante esta noticia. No se han podido defender adecuadamente, y cuando salen negando, más bien crea mayor incertidumbre y mayor también suspicacia. Entonces creo que van a pasar durante todo este proceso del juicio un momento de enorme incertidumbre interna, de enormes cuestionamientos internos también, perdonen que de enormes cuestionamientos internos, y también de una fuerte pérdida de credibilidad. Creo de que lo único positivo que tienen los partidos políticos en este momento es que las elecciones todavía están a casi 2 años. Estamos hablando de las generales, prácticamente a 2 años, y las primarias, que son procesos internos de ellos, se convocarán ahora en septiembre de este año. Pero yo creo que ese margen de tiempo les da la oportunidad de mejorar la imagen, de tratar de hacer un esfuerzo de que la población olvide de este mal sabor, si se puede decir así, aunque va a ser muy difícil. Creo que la población acaba de encontrar mucha información que demuestra de que esto no es solamente de un solo partido político. Esto es un proceso, un problema sistémico. Lo tiene el sistema político como todo. Todos los partidos políticos aparentemente están inmiscuidos en estas prácticas, y además los que conocemos el mundo de la política sabemos que estas han sido las prácticas consuetudinarias históricas de usar dinero sucio de la corrupción y dinero también de los recursos estatales para hacer campañas políticas. La gran pregunta es si los políticos se van a recetar su medicina, porque ese es, creo que, lo que queremos todos aquí en Honduras, que este tema no vuelva a suceder, que no volvamos a tener esta situación de vergüenza nacional, porque así hay que llamarlo, es una vergüenza nacional, y poder también cambiar esta manera de hacer política, porque le está dañando, está creando
y lo estamos viendo en el juicio. Estamos creando políticos que se convierten prácticamente en asesinos. Utilizan el poder estatal, utilizan las políticas públicas, imagínense, para hacer inversiones en infraestructura, en carreteras, mandan a pavimentar las calles de los narcos. Todo el argumento de la mano dura en políticas de seguridad, arman a la policía, arman a los militares para proteger a los narcos. Utilizan la fuerza pública eh, se puede decir los operadores de seguridad para el trabajo sucio de matar y mandar a asesinar personas. Es decir, estamos viendo toda la captura del Estado, especialmente de la institucionalidad de seguridad y de inteligencia, para el crimen organizado. Y eso realmente no puede suceder y no puede continuar, porque si no, entonces este país ya no es nuestro, ¿no? Es decir, que es aquella definición que dio el juez Kevin Castle del narcoestado. Realmente, al secuestrar todas estas estructuras, principalmente las estructuras de seguridad, de los entes investigadores, de los entes contralores, de los entes de transparencia, de los partidos políticos en general, porque aquí hay de todo. Esto es lo que ha resultado una caja de Pandora, este juicio de Juan Orlando Hernández. Al parecer, a los norteamericanos, si no hay una muerte de un norteamericano involucrado aquí, que haya perdido la vida en el país y que haya andado en alguna misión, al parecer eso no les interesa. Porque saben, no están siendo juzgados por la cantidad de asesinatos. Aquí en Honduras lo que ha causado impacto y que a Vox Populi, o sea, se ha dado, eso es, se conoce y se dice, pero nadie ha tenido el valor de decirlo con precisión ni con certeza, y lo que lo han dicho, ya están muertos. Pero cuando sale de un juicio y sale en un juicio personas mencionadas, todos son inocentes. Y es cierto, todos son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Pero aquí niegan, niegan y niegan y utilizan toda una infraestructura masiva de medios de comunicación para desmentir. Pero una vez que están allá, son llamados en extradición, allá dicen todo lo contrario, abogado. Allá sí se declaran culpables. O sea, esa parte no la logro entender, como dice usted. Ni siquiera pueden defenderse bien, a pesar de que utilizan todos los medios que estén a su alcance aquí para demostrar de que ellos aquí son inocentes. Pero cuando salen allá a relucir, es donde uno dice, realmente tienen la razón o no tienen la razón. ¿Hasta dónde está coludido toda la clase política en el país? Bueno, es que estamos hablando de años, décadas de esas estructuras que se vienen tejiendo, ¿no? Y vemos de que la narrativa que cuentan es todo entra a través de la política. Es ahí el punto de entrada. Y son los procesos electorales el punto de entrada crítico para poder capturar al Estado. Entonces, si queremos como sociedad empezar a cambiar este rumbo del país, esa trayectoria, le tenemos que poner atención a cómo se hacen las políticas, cómo se hacen las campañas, cómo se financian, cómo se organizan las elecciones, quiénes están en las mesas, qué nivel de capacidad técnica tiene el órgano electoral, que siempre ha sido, se puede decir, saboteado justamente para estos fines. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claramente, de que ha sido un saboteo intencionado justamente para que un Estado sea débil, para fácilmente convertirlo en presa. Eso ha sido la dinámica por décadas. Y eso va a seguir siendo si no le hacemos un cambio a este modelo que lo estamos viendo aquí con claridad, a todos colores, día a día lo estamos viendo, cómo funciona el sistema y cómo puede convertirse también en un sistema que se convierte también en una plataforma para asesinar, lo que usted había dicho, Carlos. Cualquiera que, ¿no? El señor Landaverde, el zar antidrogas, a saber cuántas personas más que no conocemos, que no, tal vez no salieron en los medios, como estos dos personajes, han sido asesinados justamente por denunciar o por disentir contra este tipo de actividades, ¿no? Yo creo que eso para mí es lo más peligroso, cuando un Estado
se vuelve en contra de su propia población y los asesina, estamos hablando de un Estado ya genocida, ¿no? Y eso eso para mí es ya lo peor que podemos llegar a tener, porque ya no solamente es un narcoestado, sino que vamos a tener una narcosociedad también, ¿no? Que vamos a estar oprimida y dominada por el narcotráfico. Y eso es sumamente peligroso y yo creo que eso va en contra de todas las libertades de expresión de la vida, los derechos humanos. Y yo creo que, como le digo, esto es un problema integral, pero por donde entra el proceso es por las elecciones. Si nosotros en el corto plazo como país podemos eh, levantar, ¿no? Esa capa de secretividad que tiene la manera como los políticos internamente actúan, cómo se financian, quiénes son sus redes de financiadores, incluso las mismas empresas, yo creo que les va a salir bien que se declare toda esta información pública, ¿no? En otros países ya es pública y que también se cambie el modelo de estas instancias como la Unidad de Política Limpia, el mismo Consejo Nacional Electoral y crear mayor independencia y autonomía, ¿no? Por muchos años se viene peleando con el tema de la ciudadanización de las mesas y los políticos han sido los más grandes defensores de que las mesas tienen que tener representación de los partidos que ellos controlan. Ahora entendemos por qué sucede eso. Ellos alegan que es por el temor al fraude, para cuidar los votos. Pero ¿por qué? Porque entre ellos mismos se están cometiendo el fraude, ¿no? Es porque son prácticamente redes de poder luchando por llegar a controlar el Estado para continuar estas dinámicas criminales, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar todos estos procesos electorales. Ahora mismo estamos a buen tiempo y esperemos de que los políticos, los partidos políticos, la comunidad internacional también, ahora que se está hablando de la Sisi, cómo la Sisi va a venir a revisar estas cosas del pasado cuando hay que revisar también cosas del presente, ¿no? Y entonces yo creo que esto requiere un abordaje integral. Lo que me preocupa a mí, Carlos, es que nosotros como población, en estos 3 días que hemos estado viendo bueno, 4 con hoy, el juicio, hemos sido espectadores, pero hemos sido espectadores pasivos. Y la clave de todo esto es qué nivel de movilización social puede haber para reclamar cambios, ¿no? Y que los políticos no hagan lo que hicieron en el 2015, que simplemente le dieron largas al proceso esperando de que con el tiempo la gente olvidara. Abogado, fíjese que hay algo interesante, y es lo que usted dice que se ha utilizado las entidades estatales o los organismos del Estado, y se ve que en el caso, claro, ¿no? Del Tigre Bonilla, que había sido nombrado en un puesto para proteger a la ciudadanía, y al final también estaba protegiendo a los narcos. Es decir, a un alcalde se le elige para que también defienda los intereses de su municipio y de los ciudadanos que ahí habitan. Pero también al final se ve todo que es como un cáncer, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a pasar con esos delitos o con eso que se está mencionando? Porque de los delitos, de los asesinatos ocurridos aquí en Honduras, porque eso no prescribe. Eso no prescribe, son delitos de lesa humanidad. No prescribe, o sea. Ahora bien, ¿qué va a pasar con ese grupo de fiscales, la comitiva de fiscales que anda en el juicio de Nueva York? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué debe de hacer? O sea, porque tengo entendido que no solo está de a oídas, pues, sino que tienen que pedir certificaciones de alguna información que tengan. No sé si a Estados Unidos realmente le interesa la cantidad de muertos en nuestro país que han ocurrido en relación a esto del narcotráfico. Creo que les interesa más los muertos o las personas que fallecen debido a la cantidad de droga que han introducido en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir acá en cuanto a las muertes específicamente? Mire, en este momento lo que hay que empezar a tener una conversación es si el Estado hondureño tiene la obligación de investigar. El Estado, la verdad, el Estado. No los partidos políticos,
no los caudillos políticos, no las familias políticas, es el Estado. Y cuando hablamos del Estado, estamos hablando de un órgano imparcial, de un órgano independiente, de un órgano con los suficientes recursos para realizar este trabajo. Sabemos de qué es Estado y no estamos especulando, sabemos que es un Estado capturado. Todavía al día de hoy sigue siendo un Estado capturado. Por ende, lo que se necesita tener a la par de la capacidad y el fortalecimiento de la investigación de estos casos es un acompañamiento internacional. Y para eso están estas comisiones internacionales. Puede sonar, no, bien, se puede decir que no respeto o no creo en la institucionalidad. No se trata de eso en este momento. Sabemos de que la institucionalidad está capturada, así como estaba capturada cuando sucedió lo del escándalo del Seguro Social. Entonces, una institucionalidad que está trabajando para el poder político, para un poder también criminal o para un poder económico, no va a actuar de manera imparcial, no nos va a dar garantías, no nos va a dar seguridad, no nos va a dar confianza. Y para eso ocupamos realmente un acompañamiento internacional en este momento, si realmente queremos como sociedad abordar este tema. Y para eso creo que es necesario tener, ¿no? Apoyo de gente de afuera, gente que pueda investigar, pero gente que pueda garantizar el debido proceso, tanto desde el punto de vista de la cadena de custodia de la información que se recolecta, como así también los derechos de las personas que son investigadas. Y además de esa independencia a la hora de investigar, que no simplemente sea el opositor o el enemigo político que sea investigado en este momento. Creo que eso es clave, pero dependerá, Carlos, como dije anteriormente, de dos cosas. Primero, la capacidad de movilización que pueda tener la población. Y yo creo que los medios de comunicación, así como ICN y otros medios, también están haciendo un buen trabajo en comunicar a la población y mantenernos informados. Creo que eso es el primer paso, de informarse. El segundo paso tiene que ser la reacción de la población. Tiene que haber una reacción contundente, exigiendo y demandando cambios en la manera de hacer política en Honduras. Y eso tiene que venir desde, como le dije, el financiamiento de las campañas, de la manera como se integran las planillas a nivel de las elecciones primarias, de las maneras como se organizan las elecciones, la inversión que se tiene que hacer en mecanismos biométricos para registrar a las personas que votan, pero también las personas que están en las mesas contando los votos, y todo eso se tiene que hacer lo más pronto posible. Y el tercer punto, creo que es fundamental en esto, es esa voluntad política. El político, y yo sé que hay buenos políticos, no podemos decir que todos están manchados de corrupción y de dinero del narco. Estos buenos políticos tienen que salir y tienen que demostrar que son buenos políticos. Y tienen que salir y mostrar de que están pensando realmente, como se dice, en representación de la población, y no simplemente quedarse callados, sumisos y aceptar que ese es el sistema, porque muchos de ellos en este momento y en el gobierno pasado, esa ha sido la actitud que tomaron, ¿no? Simplemente dijeron, estas son las reglas del juego, y si yo no juego con estas reglas, no logro participar en política. Yo creo que esa mentalidad en este momento tiene que cambiar, porque si no, ellos también van a ser cómplices. Sí. Vamos a ir a una breve pausa, ya tendremos también la opinión de el licenciado Ramón Custodio Espinosa en cuanto a este tema, y también este discurso que ya ha iniciado. Es decir, por un lado se ha comenzado a decir por parte del gobierno que hay que enjuiciar a los hondureños aquí, que ya es necesario todo ese cambio, que no tienen por qué estarlos enjuiciando en otro lado. Pero al principio ese no era el discurso. Ahora parece que ha ido cambiando. Al retorno. Bien, estamos aquí esta tarde con el abogado Lester Ramírez, analista de la Realidad Nacional, y también con el licenciado Ramón Custodio Espinosa, que nos acompaña sobre esto de la clase política y lo que representa el juicio de Job. Ya ha dicho el abogado Ramírez que realmente esto
va a tambalear todas las esferas, es decir, en el campo político. Solo quiero que brevemente escuchen al ministro Pastor de María cuando señala que ya no es necesario estar esperando justicia hacia los hondureños que sea justicia en otras partes, sino que y no sabemos qué mensaje lleva ahí. Se ha hablado incluso hasta de desaparecer las extradiciones, de concluir con ese auto acordado. No sabemos, pero vamos a escuchar a Pastor de María y ustedes me dan su opinión en relación a esto o qué lectura le dan. Bueno, es una vergüenza que tengamos que esperar que la justicia estadounidense haga el trabajo que debería hacer la justicia en nuestro país. Y estamos dedicados desde la administración de la presidenta Xiomara Castro, pero además de la mano de los otros poderes del Estado, a reconstruir un Estado de Derecho que tenga la capacidad de luchar contra intereses corruptos y criminales, de hacer justicia y de impedir que siga en este país imponiéndose la impunidad. Deberíamos de juzgar en Honduras a todos los que han sido responsables en Honduras de afectar intereses de las y los hondureños. Nosotros tenemos que hacer justicia en nuestro país. Esa es una exigencia del pueblo hondureño y por eso también es importantísimo el trabajo que se quiere lograr establecer con una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad que venga a fortalecer el papel que aquí también tienen que jugar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Bueno, no conozco cómo funciona ese sistema. Lo que sí te puedo decir es que la Fiscalía de nuestro país ha indicado que ellos están presentes a lo largo de ese proceso en Estados Unidos y obviamente tomarán nota para que aquí en Honduras también se investigue lo que se tiene que investigar. Bueno, se debe investigar toda vez que haya indicios racionales y que aquí los entes encargados de hacer esa investigación detecten que efectivamente hay sustancia. Bien. Abogado Lester Ramírez. Bueno, yo creo de que el ministro Pastor está afirmando de que hay una necesidad de fortalecer la justicia y hay una necesidad de que la justicia investigue los delitos que se cometan en Honduras y que son delitos reconocidos por nuestro marco legal. Pero estos delitos que están ahora mismo en la palestra pública y que evidencian estas redes de tráfico y de crimen organizado transnacional, porque eso hay que también tener mucha comprensión. Esos son delitos criminales transnacionales, es decir, trascienden fronteras, más de una frontera, ¿no? Y afectan poblaciones en otros países y generan también violencia en otros países. Ese tipo de delitos, ya hay acuerdos de extradición específicos, claros, que establecen cuáles son los procedimientos para cuando hondureños cometen estos delitos transnacionales. Los delitos nacionales al que el ministro Pastor hace referencia, sin duda alguna, esos asesinatos que se cometieron acá, la corrupción, el fraude electoral, todo lo que es la manera como se financió de manera sucia la política, todo eso se tiene que investigar acá porque es algo que no trascendió fronteras y que afecta directamente a la población hondureña. La gran pregunta y la gran interrogante que le deberíamos hacer al ministro Pastor es, ¿realmente cree que la población en este momento confía en el Ministerio Público, que la población confía en la Corte Suprema de Justicia, que la población confía en la policía en este momento? Porque para que el Estado de Honduras tenga la capacidad de resolver estos delitos, tiene que haber esa palabra, confianza. Y la confianza se obtiene a través de resultados, se obtiene a través de una actuación íntegra, de una actuación independiente. Y ese es el problema que tiene el proceso de la justicia interna nuestra. Por eso es necesario tener un acompañamiento internacional. El gran trabajo de la MASI no fue exactamente llevar los requerimientos fiscales a la justicia, ¿no? Cuando estuvo acá. El gran trabajo de la MASI para mí fue asegurar que los fiscales y los jueces se mantuvieran en la línea del Estado del Derecho, que aseguraran que los requerimientos que llegaran no los iban a engavetar, que aseguraran que las investigaciones que resultaran indicios de delitos no las iban a engavetar, que aseguraran
que el juez tomara las decisiones correctas en el momento que se tenían que tomar. Para mí ese es el mayor aporte que puede hacer una instancia internacional. ¿Por qué? Porque sabemos que son fácilmente controladas por intereses políticos del crimen organizado y de la economía cuando no tienen este acompañamiento. Yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Aquí no es que estamos pidiendo y no vamos a pedir un acompañamiento para siempre, porque creo que son nuestra responsabilidad como hondureños asegurar que las instituciones funcionen, pero sí, en este momento, con este nivel de corrupción que se está demostrando que existe a través de estos sistemas, tanto político, tanto electoral, tanto de justicia, es necesario tener un acompañamiento internacional, y que ese acompañamiento internacional no simplemente responda también al poder político del momento, así como la MASI únicamente respondía al poder del Partido Nacional cuando estaba en gobierno y veíamos cómo obstruían y obstaculizaban y le daban larga a los procesos. Eso también, ¿no? Hay que asegurar de que estas comisiones respondan a una instancia mucho más plural y que no simplemente sea el gobierno del momento, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ser lo más vanguardista, lo más innovador que se requiere tener también en términos de la gobernabilidad que tiene que tener estas instancias. Cuando responde únicamente a un gobierno, vimos en el caso de la CICIG, hemos visto el caso de El Salvador también, y lo estamos viendo con el caso de la MASI en Honduras, fácilmente el gobierno, cuando ya no le parece el trabajo que está haciendo porque les afecta a los intereses, simplemente le cierran la puerta y nos vemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí la comunidad internacional también, si va a aceptar las reglas del juego que dé un gobierno, mejor que no, porque van a perder credibilidad ante la población hondureña. Sabemos que tiene que retirarse y le agradecemos su deferencia, pero solo consúlteme esto. ¿Realmente cree usted que hay intenciones de desaparecer estas extradiciones o no? Bueno, yo creo de que esa es una línea muy delgada. Puede realmente más bien estos mensajes, si siguen con esos mensajes, más bien pueden revolver más el avispero. ¿Cómo no? ¿Verdad? Es como no querer tomarse la medicina. Y más bien eso sí les va a afectar en términos del clamor popular y de la pérdida de mayor credibilidad. Yo creo que estos son los temas que los políticos tienen que verlo más de medio y largo plazo. Ahora mismo están tomando reacciones de corto plazo, como siempre suelen suceder, y por eso no ven las consecuencias en más adelante. Ellos están viendo únicamente el momento. Si continúan con esa propuesta, o si esa propuesta realmente llega a materializarse, acordémonos de que estos son tratados bilaterales. Eso quiere decir de que estadounidenses también, que por ejemplo, aquel caso del estadounidense que supuestamente mató a 3 hondureñas en Roatán, no lo van a poder pedir en extradición. Es decir, que también estos son temas de reciprocidad. Y otro tema a la par de eso, hagamos memoria, ¿no? Pablo Escobar, ¿qué hizo Pablo Escobar? Él se lanzó de diputado del Congreso colombiano con el afán de cortar las extradiciones. Y ve los efectos que produjo Pablo Escobar en Colombia una vez logró eso, ¿no? Prácticamente convirtió de nuevo el Estado como su botín y lo controlaba de todas formas, hasta incluso mandó a que se le construyera una cárcel especial. Eso es ya la captura del Estado total, y eso es lo que puede conllevar este tema de cerrar la extradición, de tener, ¿no?, narcotraficantes que dicten las reglas en cómo se van a aplicar la justicia para ellos, ¿no? Entonces es un tema muy, muy peligroso, y yo creo de que los políticos deberían ver un poco más a medio y largo plazo y ver de que esto más bien les puede generar mayores problemas a la larga, ¿no? No. Muchas gracias, abogado. Buenos días. A la orden, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Retorno. Ramón Custodio Espinosa, aquí en ICN, en Analistas de la Noticia.
Bien, ha escuchado parte de esta exposición el licenciado Ramón Custodio Espinosa, analista y diplomático de carrera también, sobre esto. Esto de la clase política, al parecer, este juicio de Job va a pegarle una gran sacudida y también va a depender, aunque no se quiera, de los propios Estados Unidos, lamentablemente. Pero como nunca se ha hecho nada, nunca se hizo nada, y yo no creo que si tiene el dedo puesto ahí Estados Unidos, aunque suene un poco feo, pero si no, mire, ahí se estaba quejando la viuda de Landaverde. Dice que es vergonzoso de que una persona que participó en el asesinato de su esposo esté pagando una culpa en otro lado, o sea, pero no por el asesinato, sino que por cuestiones de narcotráfico. Y entonces el asesinato, ¿cómo queda? ¿En impunidad o qué? Pero, ¿cuál es su óptica en relación a este tema? A lo de la clase política y este juicio de Juan Orlando Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado amigo licenciado López. Siempre un placer estar en su programa y un honor. Un saludo a todo el auditorio de ICN Digital. Me llamo Ramón Custodio. Bueno, me voy a referir a 3 puntos esenciales. Primero, algo que manifestó el abogado Ramírez. Segundo, sobre el señor secretario de Estado Pastor de María. Y tercero, algo sobre la defensa del expresidente don Juan Orlando Hernández Alvarado. Sobre lo primero, el abogado Ramírez manifestó algo muy importante. Manifestó 2 palabras: callado, cómplices, y yo quiero referirme a eso. Definitivamente, en el caso de don Juan Orlando Hernández Alvarado, tenemos entendido por un funcionario que laboró en el Ministerio Público, que lo confió abiertamente en una rueda de conversaciones, donde manifestó que desde el 2004 se le abrió un expediente a don Juan Orlando Hernández Alvarado. Oiga bien, desde el 2004. Eso fue antes que llegara el expresidente Manuel Zelaya Rosales al poder. Y aquí paso al segundo punto, sobre lo manifestado por el secretario de Estado Pastor de María. Yo le recuerdo al señor secretario de Estado de que no hicieron nada durante el gobierno de don José Manuel Zelaya Rosales, cuando ya se sabía y era Vox Populi de que había un expediente abierto a don Juan Orlando Hernández Alvarado. Entonces, que venga él ahora a decir de que se va a hacer justicia ahora aquí en Honduras, yo lo pongo en tela de duda. Tercero, sobre lo que es el juicio en Nueva York y la defensa allá en Nueva York. En la defensa, nadie ha mencionado los retos de la defensa. Los retos de la defensa son 3, ¿verdad? Primero, tienen que convencer a un jurado, tienen que convencer a la opinión pública de Estados Unidos, y tercero, tienen que rogar a Dios para que el juez sea benevolente al momento que dicte la sentencia, en caso de que se encuentre culpable al señor expresidente don Juan Orlando Hernández Alvarado. Pero también le quiero recordar una cosa, don Carlos. Si bien es cierto, el caso de don Juan Orlando Hernández Alvarado se le abrió un expediente en el 2004, significa que las investigaciones vinieron desde años atrás. Estados Unidos puede tardar décadas en una investigación. Yo no sé por qué aquí se asustan. Mire, hay un caso muy interesante en Estados Unidos cuando en tiempos de Barack Obama descubrieron la mayor cantidad de espías rusos y ellos tardaron 10 años en investigar. Entonces, ¿qué me va a decir usted? Que no se van a tardar el tiempo que ellos necesiten para llegar a este punto culminante de un juicio en contra de un expresidente de Honduras. Por favor. Por eso es que se ganan los juicios, entonces. En Nueva York.
Pues mire, yo no sé si se ganan o se pierden, pero lo que sí le puedo decir es un reto que tienen. Y el reto es para todos los políticos, empresarios, sociedad civil y sociedad en general de este país. El que se mete a estos asuntos de crimen organizado, porque es crimen organizado. El que se mete a estos asuntos, prepárese para tener un buen abogado y defender el honor de su familia, porque sí le va a afectar a los hijos y a los nietos. Pero no solo esto, es un secuestro de la clase política por parte del crimen organizado o del narcotráfico también. Pues porque ahorita se ha visto tambaleado, o sea, la clase política, y al parecer van a haber más sorpresas, ¿no? Bueno, cada día hay más sorpresas. Bueno, yo me pregunto, don Carlos, imagínese usted, desde el 2004 sabemos que hay un expediente abierto a don Juan Orlando Hernández Alvarado y nadie hizo nada. ¿Qué significa eso? Que el gobierno fue secuestrado por el crimen organizado desde el 2004, incluyendo el periodo de gobierno de don José Manuel Zelaya Rosales. Entonces es obvio que si eso sigue así, no vamos a poder avanzar en este país. Y la otra cosa, ¿cómo vamos a avanzar cuando no tenemos claridad sobre el mandato real del fiscal general adjunto y el fiscal general interinos ambos? Eso todavía no se ha aclarado. Entonces, ¿de dónde sale el señor secretario de Estado de María, ¿verdad? Pastor de María, de que van a buscar la justicia aquí en este país cuando nosotros mismos y los congresistas y el gobierno no ha hecho nada para aclarar esa situación del Ministerio Público? Y no solo eso, hay acéfalas a un montón de instituciones, es decir, usted ve el Tribunal Superior de Cuentas, que son entes de investigación también, que también no hay ninguno, o sea, no hay nada, o sea, no ordenamos la casa y estamos hablando de que primero hay que ordenar la casa para poder aplicar ese tipo de justicia aquí en el país. Pero si hay un Estado que se encuentra secuestrado en manos del crimen organizado, es un tanto difícil, ¿no? Porque ahí lo decía el propio abogado Lester Ramírez, que la policía más bien sirvió para cuidar a los narcos. Las instituciones que desarrollan infraestructura para pavimentarle carretera a narcotraficantes para que no se dañara la droga. Es decir, un ministerio público que nunca dijo nada, fiscales que nunca dijeron nada, y la gente que lo logró decir está asesinada. Bueno, sobre eso quiero manifestarle, don Carlos, que es inaudito que se sabía desde el 2004 que le habían abierto un expediente al señor expresidente y nadie haya hecho nada. E incluso en este momento tenemos una situación ambigua en lo que es la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y el mismo Ministerio Público y otras entidades del gobierno. Entonces, para mí, lo que dice el señor secretario Pastor de María es demagogia. Y se lo advierto, deje de estar jugando con la demagogia y con el pueblo, porque el pueblo no va a aguantar más, el pueblo quiere justicia. Ahora, esto, ¿qué repercusiones tendría el hecho de denunciar a un acuerdo de extradición para el país? Mire, eso es como un cuento, porque definitivamente aquí hay muchos elementos e intereses, no solo nacionales, sino que internacionales y bilaterales. Eso no puede suceder. Yo no creo que vaya a suceder. Son globosondas que se están levantando, como por ejemplo ahorita quieren bajar el perfil de lo que el pueblo hondureño está siendo, viendo en la televisión, en los medios de comunicación, que es el juicio contra don Juan Orlando Hernández Alvarado, y que salga un tal secretario de Estado diciendo y manifestando de que va a haber justicia aquí en Honduras de ahora en adelante, y que salga con los nombramientos de la Secretaría de Derechos Humanos. Eso es tratar de bajarle el perfil y tratar de, como dicen en tierra adentro, taparle el ojo al macho. Sí.
Y esto, bueno, taparle el ojo al macho, eso es interesante. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos? ¿Qué debe de hacer la clase política en Honduras? Porque esto no va a quedar saneado, ¿no cree usted? Esto no creo que se arregle de la noche a la mañana. Está enraizado casi todo. Y lo peor es que ahora ya no puede hablar solamente de una estructura de un partido, sino que se entrelazan con nosotros, con el resto de partidos. Y le hablo del Partido Liberal, le hablo del Partido Nacional y le hablo ya del Partido Libertad y Refundación. Y no quiero tocar el resto de partidos porque han sido partidos bonsai y no han estado tanto en la palestra que todavía aún no sale nada en contra de esos partidos. Don Carlos, usted cubrió la fuente del CODE por muchos años y fue muy amigo del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, doctor Ramón Abad Custodio López. En los años 80, él mencionó la palabra narcopolítica y no se ha hecho nada. Hasta ahorita es el primer momento en que se hace algo. Si bien es cierto, nosotros los hondureños somos los que tenemos el destino y el deber en nuestras manos, porque tenemos deberes y obligaciones. Y el deber nuestro es que todo sea en el marco democrático y bajo el marco de las leyes y reglamentos. Si no se hace y no se ha hecho hasta ahora, entonces, ¿en qué puedo creer lo que está diciendo el señor secretario de Estado Pastor de María? Pura demagogia. No se va a hacer nada, no se ha hecho nada. Esperemos que de ahora en adelante los políticos, empresarios y sociedad civil aprendan esta lección y hagan algo al respecto. Bueno, ayer surgieron algunas acusaciones directamente o señalamientos por parte de la defensa de Juan Orlando Hernández, así como señalamientos del exalcalde de El Paraíso, Copán, al señalar que había entregado dinero a don Porfirio Lobo Sosa, pero también salió el contador en esta narrativa que le había entregado cheques a don Juan Orlando Hernández, a don Manuel Zelaya Rosales y también a don Porfirio Lobo Sosa. Y ayer, pues una de las declaraciones más contundentes que ha dado, por lo menos a la prensa, aunque eso se logró que se quitara del juicio, principalmente esa pregunta, y hoy ha emitido un comunicado la Secretaría de Comunicaciones de Casa de Gobierno, con esa pregunta que le hacen, creo que tenemos el video ahí, sobre la pregunta que le hacen a Raymond Colón sobre la vinculación de algunos actores aquí en la muerte del zar antidrogas. Esto, obviamente, aquí lo han negado. Y digamos, eso lo dijo el hijo mayor del expresidente Zelaya, pero en su cuenta de X también ha posteado, él precisamente ha dicho que es una canallada. A ver si tenemos ahí el apoyo de ese posteo que ha hecho don Héctor Zelaya sobre esos señalamientos que le ha hecho Raymond Colón en Nueva York. Esto ya también, sí, correcto. Entonces hay que ponerla, vamos a escuchar a Raymond Colón y después vamos a ubicar el tuit de don Héctor Zelaya, desmintiendo y señalando y calificando que es una canallada por parte de Juan Orlando Hernández de esto que ha trascendido en el juicio. No me contestó a quién se refirió cuando mencionó, cuando trataban de asesinar al zar de las drogas y había una reunión, Wither Blanco, y un hijo de Zelaya. Uno de los hijos del expresidente. Sí, el mayor, no sé cómo se llama él. No, hay varios, pero ahora. Estaba en la reunión. Estuvo en la reunión el hijo del expresidente Zelaya. Be careful. Thank you. El hijo mayor estaba en esa reunión. ¿Y por qué? ¿Y la fiscalía le dijo que se detuviera porque estaba en una investigación? No sé nada de eso. Simplemente te puedo decir que Ardón estaba en esa reunión. Habían varios narcotraficantes y que todos querían unirse para que eliminaran a González, el general Aristide González. El zar de antidrogas de Honduras. Bien. Ahí está. Algo que señaló
fuera, pero también hay defensa de parte de la otra parte, pues que señalada. ¿Y qué es lo que ha posteado en su cuenta de X don Héctor Zelaya? Su cuenta de X. Hay una defensa, aquí todos han defendido, a don Porfirio Lobo lo tuvimos aquí también y le dijimos, usted se ha sido señalado en algún momento. Muchas cosas se dicen de mí, dice, pero yo nunca he tenido relaciones con narcotraficantes. Y aquí, y es más, contó la anécdota de su hijo, que le consultó a Fabio Lobo, que si había sido, que si él había tenido, y dice que se le hincó y le juró de que no, él nunca se había metido en eso, y después la sorpresa de él es cuando lo detienen allá y que allá se declara culpable. Entonces, todo esto como que lleva doble retórica, ¿va? Pero a ver si colocamos, compañeros, ahí en su cuenta de X el posteo que hizo don Héctor Zelaya en relación a estos señalamientos que hizo Raymond Colom. Si no lo, bueno, aquí le vamos a dar lectura entonces. Aquí le vamos a dar lectura. Porque aquí dice don Héctor Zelaya. El vil asesinato de Alfredo Landaverde ocurrió el 7 de diciembre del 2011 y del general Arístide González el 8 de diciembre del 2009, después del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, del cual fuimos víctimas, tomando el control del golpismo el Partido Nacional y Partido Liberal liderado por Micheletti. Mi exilio en Washington durante el 2009 es conocido por los hondureños porque fue público. Es una canallada de Juan Orlando Hernández pasarle un papel a su abogado con la intención de mencionar mi nombre en el juicio que él enfrenta por narcotraficante y criminal. Y como lo afirman sus socios confesos y condenados, perdió el juicio Juan Orlando. Bueno, perdió el juicio, nada más que perdió el juicio perdió el juicio, le dicen a la persona cuando que ya está en un estado de locura, ¿no? Sí. Sí. Y perdió el juicio también, que tiene una connotación ahí que de hecho es doble sentido. Doble sentido. Doble sentido. Mire, don Carlos, vamos a analizar lo manifestado por el abogado Colom. El abogado Colom, si lo menciona, es porque tiene las pruebas. Caso contrario, no lo hubiera mencionado. Eso es primero. No me consta a mí porque no tengo las pruebas enfrente de mí, ni tengo las mismas, pero si lo mencionó el abogado Colom, él está asumiendo una responsabilidad. Segundo, sobre lo manifestado, y no sé si pueden poner en pantalla de nuevo lo de que manifestó don Héctor Zelaya, que es un alto funcionario del actual gobierno de Honduras. Ahí yo coincido con él en que sí es un vil asesinato el de Alfredo Landaverde y el del general Arístide González. Primero. Segundo, no veo cuál es el punto ni la razón por la cual trae algo sobre el golpismo que lo relaciona con su exilio en Washington, D.C. en el 2009. Pero definitivamente la reunión se pudo haber dado antes de lo que fueron los acontecimientos del 28 de junio del 2009. No sabemos, eso no se ha manifestado públicamente en qué fecha fue esa reunión. Entonces todavía hay una tela de duda en lo que él manifiesta ahí. Y luego, ¿sabe qué? Realmente me extraña que un funcionario, un alto funcionario, esté manifestándose en esos términos cuando él sabe, y todos sabemos, de que hay un juicio. Y todo mundo es, aunque no me caiga bien don Juan Orlando Hernández Alvarado, ni que yo sea simpatizante de él, todo mundo tiene el derecho a ser inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Él ahí está hablando con palabras de dolor, venganza, y realmente demuestra el tipo de persona y de la familia que viene. Sí. Fíjese que también ya eso es una aclaración oficial que se ha emitido por parte de prensa de
de Honduras, de Casa de Gobierno, dice: la Fiscalía de Nueva York objetó y con éxito logra eliminar del juicio la pregunta absurda creada por Job y Colón para intentar hacer caer en una mentira al testigo Alexander Ardón, buscando desviar atención para hablar mentiras de Héctor Zelaya. La Fiscalía de Nueva York objetó y con éxito logra eliminar del juicio la pregunta absurda creada por Job y Colón para intentar hacer caer en una mentira al testigo Alexander Ardón, buscando desviar la atención para hablar mentiras de Héctor Zelaya. Ya ese es un comunicado, ya prácticamente es un tuit oficial de la Secretaría de Prensa del Estado de Honduras. La Secretaría de Prensa puede manifestar y decir todo lo que ellos quieran, y van a decir todo lo que les conviene y que quieren, pero la verdad es otra, ¿verdad? Fue mencionado, eso no se puede borrar de la mente de ningún ciudadano hondureño que estuvo pendiente, ni de ninguna otra persona que estuvo pendiente en este globo terráqueo. Pero lo que sí le puedo afirmar es que yo le doy un consejo a don Héctor y a la familia. Busquen buenos abogados, ¿verdad? Porque los van a necesitar. Una vez que han sido mencionados, esto no acaba ahí. Estados Unidos va a perseguir la información, la verdad, y va a investigar profundamente cada uno de los casos, caso por caso. Sí, realmente nos extraña porque eso es una acusación personal esta, pero realmente debe salir una Secretaría de Estado defendiendo algo de una acusación personal. O sea. Es correcto, don Carlos, por eso le estoy diciendo, es extraño que un alto funcionario esté utilizando los recursos del Estado y del pueblo hondureño para defenderse de algo que es personal y no como funcionario público. Entonces, aquí hay que entender de que están mal utilizando los recursos del Estado y, como le dije, la Secretaría de Prensa del actual gobierno puede decir lo que ellos quieran, pero la verdad va a ser otra allá en Estados Unidos. Así que, a propósito, imagínese usted la Secretaría de Prensa en manos de quién estará, ¿verdad? Sí, ahora, ¿qué va? Tienen que hacer un rebranding todos los partidos políticos, licenciado Custodio. Fíjese que los partidos políticos no son los culpables. Los verdaderos culpables son aquellos que han mal utilizado a los partidos políticos. En una democracia todos los partidos políticos son importantes y deben de seguir adelante. El problema es que algunos titulares o algunas personas que han estado en ellos han mal utilizado los recursos humanos y la manera de actuar para el mal, o sea, el crimen organizado. Ahora bien, estos movimientos que se hacen en la Fiscalía, los movimientos que hay en la Corte que usted ha señalado, y todo esto del Tribunal Superior de Cuentas, todo lo que ocurre en el Congreso Nacional, ¿se puede ir pensando realmente en aplicar la justicia en nuestro país? ¿Verdaderamente esto es a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, o sencillamente son medidas paliativas o son palabras que solamente se quedan en discurso? Yo veo que las palabras emanadas por la Secretaría de Prensa en ese comunicado que sacaron, y de igual manera lo manifestado por don Héctor y lo manifestado por el secretario de Estado Pastor de María, es pura demagogia. Yo creo que en este momento el país debe enfocarse más bien en fortalecer la institucionalidad en vez de estar hablando que aquí se va a dar la justicia. No estamos en condiciones de que se dé la justicia aquí. Tenemos un Ministerio Público que está en entredicho. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que tiene problemas con nombramientos de quienes van a dirigir las salas. Tenemos problemas también en el Tribunal Superior de Cuentas y otras instituciones. Entonces, mientras eso no se aclare, yo no veo que aquí va a haber justicia. Pero sí, el pueblo hondureño debe exigir, y en las próximas elecciones debe de contarle las costillas a cada una de las personas que va a elegir para no elegirlas, y que se fortalezca más bien el Estado de Derecho y la institucionalidad de este gobierno. ¿Y usted cree en una llegada de la Sisi, o solamente se quedó durmiendo el sueño de los justos? Esa promesa.
Mire, eso está enterrado en un ataúd allá en Suyapa, ¿verdad? Donde la justicia divina le va a caer a todos esos que nos han fallado y nos han mentido. Yo definitivamente no creo, no hay condiciones, y lo han manifestado las Naciones Unidas en varias ocasiones, de que definitivamente falta mucho que negociar. Y el gran diálogo que se ha venido propiciando y que usted mismo también lo ha planteado, mire, tampoco cree que se dé. El gran diálogo, no voy a decir no. Lo que voy a decir es que no debemos de perder las esperanzas en que haya un gran diálogo de reconciliación nacional. Es lo único que puede salvar a este país en este momento, y es lo único que puede salvar a este gobierno, porque este gobierno, si no se recupera de esto que está ocurriendo en Nueva York y estos señalamientos por una persona, el gobierno puede fallarle al pueblo, y el pueblo ya no está queriendo que les falle. Sí, pero sí puede avisorar un próximo proceso electoral en el país. Yo lo avisoro, espero que sí, ruego a Dios que sí, ¿verdad? Porque los que están en el poder en este momento, el pueblo les va a contar las costillas y les va a cobrar la factura. Bien. Ramón Custodio Espinosa, también aquí en Analistas de la Noticia a través de ICN. Buenas tardes.